Vamos avanzando entonces ahora en lo que es la cinemática de la partícula. ¿Qué dijimos entonces? ¿Qué es la cinemática? El estudio del movimiento de los cuerpos sin importar la causa. Bueno, ahí tenemos que agregar entonces un nuevo concepto, movimiento. A veces en ciencia las palabras hay que definirlas cada vez, aunque uno parezca redundante o parezca inútil, mejor definirlas porque tenemos que saber exactamente de qué estamos hablando, ¿eh? Así no hay lugar a discusión, ¿sí? Eso se diferencia de la ciencia, a veces el lenguaje coloquial o de otro tipo de ciencias, como las ciencias sociales, donde a veces una palabra puede significar varias cosas. En ciencias naturales y en ciencias exactas, cada palabra tiene un significado preciso y hay que definirla en lo posible, o por lo menos estar perfectamente de acuerdo en qué queremos decir con cada palabra. Por eso el movimiento, aunque es una cosa simple, sabemos que un cuerpo qué es cuando se mueve, tenemos que definir qué es el movimiento. Para eso hay que definir entonces la posición o el lugar donde se ubica un cuerpo. Si un cuerpo está en un lugar dado, ¿qué es movimiento? Que cambie de lugar o cambie de ubicación. Ese cambio se llama desplazamiento. Y el lugar o la ubicación donde está se llama posición. Entonces ya tenemos varias palabras nuevas, ¿eh? Posición, desplazamiento y eso es el movimiento. Bien, analicemos entonces un poco la posición, ¿eh? Antes de hablar de cambio de la posición, tenemos que hablar un poco de qué es la posición. ¿Qué es la posición? La posición es el lugar donde estoy. Bueno, fenómeno. Muy bien. ¿Dónde estoy ahora? Supongamos que estoy en la ruta y estoy yendo para mi casa. Entonces me llama mi señor y dice, ¿dónde estás? Y yo digo, estoy a 5 kilómetros. Fenómeno, estoy a 5 kilómetros. ¿De dónde? Bueno, de mi casa. Me está llamando, sabe que yo voy para casa, entonces me dice eso, me pregunta eso y yo con decir solamente 5 kilómetros se sobreentiende ya que estoy a 5 kilómetros de mi casa. Pero si yo en vez de ir para mi casa estuviera yendo para Madrid, por ejemplo, y me dice, ¿dónde estás? Estoy a 5 kilómetros, también puede ser sobreentendido que estoy a 5 kilómetros de Madrid, porque ella sabe que yo estoy yendo para Madrid. ¿Se entiende? Pero si me llama un amigo que vive en Buenos Aires y me dice, ¿dónde estás? Y yo le digo, a 5 kilómetros, bueno, me va a tomar por medio tonto. Dice, bueno, ¿5 kilómetros de dónde? Esa palabra, ¿de dónde? Esa pregunta, ¿de dónde? ¿Qué implica? Que tengo que tener una referencia. Solamente el hecho de preguntarme de dónde, 5 kilómetros de dónde estás, o a partir de dónde, o respecto a qué, me lleva a la necesidad de tener un sistema de referencia. No puede haber entonces una definición de posición sin un sistema de referencia. Me tengo que referir a algo. ¿Eh? ¿Se entiende la palabra? Entonces, sistema de referencia está relacionado con la posición, ¿no? Necesito tener definido un sistema de referencia para definir la posición. Entonces, ahora sí, si yo defino mi sistema de referencia como origen en Trelew, digo entonces estoy a 5 kilómetros de Trelew, bueno, si estoy yendo para Madrid a 5 kilómetros de Madrid, no voy a decir estoy a 5 kilómetros de Madrid, sino voy a decir estoy a 60 kilómetros de Trelew, por ejemplo. Suponiendo que la distancia entre Madrid y Trelew sea 65 kilómetros, en vez de decir estoy a 5 kilómetros de Madrid, puedo decir estoy a 60 kilómetros de Trelew, y siempre entonces utilizo un mismo sistema de referencia para todas las posiciones que yo tenga que comunicar. ¿Se entiende la idea? Si yo para el mismo problema cambio el sistema de referencia, entonces, bueno, no va a ser tan tal, porque si yo digo 5 kilómetros, tengo que discutir. ¿Respecto a qué? Acá, allá, bueno, entonces, imagínense, es caótico el tema. Entonces, para cada problema tengo que usar un sistema de referencia único. ¿Se mandan de cuenta ustedes? Bien. Más de esto, sobre el sistema de referencia, vamos a discutir más adelante. Tiene algunas limitaciones el sistema de referencia, pero en principio, el sistema de referencia lo puedo poner en cualquier parte, ¿sí? En principio, y me tengo que ajustar a él en todos los casos que yo quiera definir la posición. Noten que si yo digo 5 kilómetros, ¿de qué hablé? Bueno, hablé del módulo, ¿no? La distancia que tengo al origen. Pero fíjense qué pasa. Si yo elijo Trelew como mi punto de referencia, ¿sí? Ahí. Y le digo a mi señora, estoy a 5 kilómetros de Trelew. Bueno, a lo mejor eso es suficiente para ella, pero si yo la llamo y le digo, me quedé con el auto, venme a buscar. Va a decir, bueno, 5 kilómetros ¿a dónde? Porque obviamente yo puedo estar en un círculo, en una circunferencia de radio 5 kilómetros, ¿se entiende, no? De radio 5 kilómetros respecto al Trelew. Puedo estar en cualquier lugar. ¿Está claro? Si me tiene que ir a buscar, tiene que saber dónde. Y entonces, evidentemente, el módulo no es suficiente para indicar la posición. No es suficiente. Tengo que indicar en qué dirección estoy y qué sentido. Tengo que agregar dos conceptos adicionales. Esto es una necesidad, no es por capricho que uno tenga que elegir esto, sino que es una necesidad. Con el módulo solo, como ustedes ven, no me basta.
¿Qué podría hacerlo? Bueno, en los tiempos antiguos, o inclusive hoy también se usa, por supuesto, uno podría tener entonces las coordenadas, ¿no? ¿Se acuerdan? Con una brújula. Entonces tengo lo que es el norte, por supuesto totalmente, se me referencia totalmente arbitrario, el polo norte, este, sur y oeste. ¿Ok? ¿Y qué se le daba a esto? Bueno, se dividía esto en 360 grados, también por convención. Y estos, bueno, eran 0 grados, estos eran 90 grados, 180 grados y 260 grados. La famosa brújula. Entonces, si yo ahora estoy acá, en este punto, y le digo a mi señora Pérez Oscar, estoy a 5 kilómetros, que sería entonces la distancia entre el punto y el origen, donde yo pongo mi sistema de referencia. ¿Qué tengo que agregar además de esto? Tengo que agregar, por ejemplo, el ángulo. ¿Vale? Puedo agregar el ángulo respecto a qué cosa. Normalmente respecto al polo norte, como dije antes, ¿no? El 0 grados se toma en el norte, entonces puedo decir estoy a 62 grados, por decir algo. Entonces ahí sí, con este dato adicional, me fijo exactamente en un plano, con dos datos, en el plano, fijo exactamente dónde estoy, como ustedes ven. ¿Sí? El módulo, o sea, la distancia que hay entre el origen y donde estoy, y el ángulo respecto a una referencia cualquiera. Tengo que entonces indicar, esto que está acá es otra, digamos, indicación de dirección, en todo caso sentido. Dirección sería esta dirección, la recta, y el sentido sería en este caso entonces para el noreste, como ustedes ven. ¿Sí? Si ustedes ven esto, no es nada más ni menos que coordenadas polares, supongo que lo han visto en matemática, obviamente. ¿Por qué? Porque estoy dando un módulo y un ángulo. Eso es típico de coordenadas polares. ¿Se acuerdan ustedes? Las coordenadas polares. Un módulo y el ángulo. Nosotros podemos usar coordenadas polares, pero es más usual usar en nuestro programa de física, porque vamos al inicio, coordenadas cartesianas. Entonces, fíjense, yo elijo ahora un sistema de referencia cartesiano. Como estoy en el plano, vamos a simplificar, vamos a arrancar estudiando en el plano, no en el espacio, porque sería complicar inútilmente. Arranquemos solamente el estudio del plano, entonces, como si fuera una superficie terrestre, ¿no? Y suponiendo que fuera plana. Entonces elijo un sistema XY de coordenadas con origen acá o en ese punto. Ese es mi sistema de referencia. ¿Ok? Y yo estoy ¿dónde ahora? Estoy en el punto A que es la posición donde estoy en este momento. Ese punto A tiene una posición respecto al origen. Y esa posición la defino como un vector posición. Ese vector posición entonces arranca en O y termina en A. Si yo le quiero expresar ese vector posición, RA, ¿cómo lo expreso en el sistema de coordenadas cartesianas? Como un vector, ustedes saben. Acá hago una aclaración, el tema de vectores yo lo estoy dando por supuesto, ustedes lo tienen que repasar si es que no lo saben bien. En todo el libro de física hay un capítulo dedicado a vectores que es excelente porque es muy reducido y solamente dan los datos básicos para nuestros fines. Por lo tanto, les insisto que lo lean en el CIERS, que tienen en el aula virtual, está el capítulo de vectores. Es perfecto y bien adecuado a lo que necesitamos. Pero yo en este momento lo doy por sabido. Así que por favor, léanlo si tienen alguna duda acerca de vectores. ¿Sí? Bien, entonces, ¿cómo defino este vector posición? Que parte en O y termina donde está el móvil, el objeto que está moviendo. Entonces va a ser, fíjense ustedes, tiene una proyección, digamos una coordenada de abscisas x sub a, una coordenada y b, y están los versores, por supuesto, como para expresar un vector en coordenadas cartesianas, el versor y el versor j. Entonces, ¿cómo lo expreso? Lo expreso como la coordenada a en el versor y más la coordenada y en el versor j. Esta es la forma entonces de expresar el vector posición. ¿Ok? En general, lo puedo escribir de forma genérica como x en y más y en j. Eso sería la expresión genérica del vector. Noten ustedes que es necesario escribir que esto es vector, indicándole con una raya arriba, por ejemplo. En los libros está en negrita a veces, pero no puedo escribir R simplemente, porque si yo escribo R, eso no es un vector, eso es un escalar, ¿ok? Tanto como X como Y. Entonces tengo que escribir necesariamente, indicar, y yo lo hago con una rayita arriba, indicando que esto es un vector. ¿Ok? Por favor, a partir de ahora, en todo lo que es física, no pueden escribir un vector como un escalar. Si van a escribir vectores, tienen que indicarlo de alguna manera. ¿Sí? No, si no, está mal, digamos. Están confundiendo una cosa con la otra, no es lo mismo un escalar que un vector, como ustedes se dan cuenta. El escalar, ¿qué sería entonces? El módulo, esta distancia.
Si hablo de distancia, simplemente el módulo del vector este, o este, es una escalar, digamos, las posiciones x, y, pero para expresar en forma vectorial tengo que usar los versores, por lo tanto no es lo mismo que usar una escalar. ¿Ok? Para la posición B, como ustedes ven entonces, hago lo mismo reemplazando x, b y b, y lo que llamo desplazamiento, ¿qué es entonces? Este vector que va entre A y B. Ese es el desplazamiento delta R, que como ustedes ven por propiedades vectoriales va a ser RB menos RA. O sea, ¿qué es el desplazamiento entonces? La diferencia entre la posición final que yo estoy analizando menos la posición inicial. Y esto es lo que llamo desplazamiento. ¿Está bien? Y por último, noten lo siguiente. La trayectoria no necesariamente tiene que haber sido ese desplazamiento. Esto que está en verde es la trayectoria. ¿Qué es la trayectoria? Tenemos que definir también cada cosa, ¿no? La trayectoria es el lugar que ocupa el cuerpo a medida que se mueve. Todos los puntos, si yo, digamos, como sacar fotos muy rápidas, y luego uno con una línea, todos los puntos que el cuerpo ocupó durante todo el tiempo, eso se llama trayectoria. ¿Ok? Y como ustedes ven, el desplazamiento y la trayectoria no tienen por qué ser iguales. A veces sí, a veces no. Bueno, vamos a ir analizando, digamos, estas diferencias en próximos videos. Bien.